En este apartado vamos a hacer el ejercicio 29 en donde tenemos una serie dada, ¿no es cierto? Y de la que queremos determinar la convergencia o divergencia, ¿ya? Una de las dos se puede cumplir. En la parte derecha, como ustedes pueden ver, tenemos un método un conjunto de pasos ordenados para poder utilizar estos teoremas de comparación. Recuerden que hay cuatro en total teoremas de comparación, uno de comparación directa entre las sucesiones de las series, una dada y la otra auxiliar, y tenemos tres teoremas de comparación en las que se utiliza el límite. Entonces, miren el paso 5, ahí se dice primero haz la prueba de comparación sencilla y después si no te funciona, haz el paso 6 que es prueba de comparación al límite. Ya, normalmente se comienza por ahí, ¿ya? Pero hay otros pasos anteriores, del 1 al 4, que vamos a revisar aquí justamente. Entonces, veamos esto de aquí. Primer paso, identifiquemos la sucesión, en verde, la sucesión de base de la serie dada. En este caso llamémosle A sub n, que es el nombre que normalmente debemos darle para que empate y sea más entendible los teoremas. A sub n sería 1 sobre n factorial. Miren esto de aquí. Nosotros aquí podríamos intentar la prueba por la integral. Veamos si es que la prueba de la integral es útil. ¿Ya? Veamos si es que es útil. Ya. Recuerden, el primer paso de la prueba por integral es eh, tratar de cambiar a variable real. Pero si nosotros hacemos esto en el ejercicio 29 particularmente, nos quedaría un factorial de un número real y esto es imposible. ¿Sí? El factorial solo funciona con números enteros. Entonces, de aquí directamente concluimos que la prueba de la integral no es útil. Entonces, no puedo utilizarla. ¿Sí? Entonces, justamente por eso es que vamos a utilizar esta prueba de comparación. Eh, También les invito a que traten de ver la prueba de la divergencia. ¿Ya? Pero yo creo que esa tampoco va a ser útil. ¿Ya? Entonces, pero hagamos esta prueba de comparación. ¿Ya? Entonces, miren lo que nos dice el paso 2 y el paso 2 es también bastante importante porque el paso 2 nos da una pista de aquí, nos da una pista de cómo seleccionar las sucesiones auxiliares, la b sub n. Entonces, ¿qué nos dice? Seleccionemos las potencias más altas del numerador y denominador. ¿Ya? Entonces, miren aquí. Si nosotros observamos, voy a poner paso 2, la potencia del numerador es 0. En sí, noten que está n elevado a la 0, por eso es 1. Ya, tenemos eso de ahí. Y después observemos la potencia del denominador. Pero la potencia del denominador es un poquito rara porque fíjense lo que nosotros vamos a tener. Recordemos que es el factorial, sería n por n menos 1 por n menos 2, ¿no es cierto? Así hasta 3 por 2 por 1. Vean esto lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si nosotros podemos interpretar algo así? Miren, aquí el n solito está a la potencia 1, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir, supongamos que la potencia más grande del denominador es n a la 1, ¿no es cierto? Que sería simplemente n. Y vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, ¿ya? Entonces veamos aquí. Si es que eso pasa, miren el paso, hagámosle con azul, el paso 3, planteemos la nueva sucesión, la sucesión B sub n auxiliar con esas potencias altas. Entonces aquí también voy a suponer que la B sub n conserve esas propiedades tan altas, ¿no es cierto? Que sería n a la 0 en el numerador y n a la 1 en el denominador. Miren esto. Y también noten en el método, acá en la derecha, que por ejemplo pueden ser series geométricas o series P. Y miren en este caso de aquí. ¿Ya? En este caso yo tengo esta de aquí, que si yo me construyera una serie con esta sucesión básica auxiliar, esta es una serie P,
¿no es cierto? Es una serie P con P igual a 1, o que es lo mismo, es una serie armónica, ¿no es cierto? Es una serie armónica. Entonces, nosotros sabemos por teoremas de esto que la serie, pensándolo así, toda serie armónica diverge, o también podemos decir que por el teorema de la serie P, como P es menor, perdón, es igual a 1, entonces estrictamente 1, entonces debe diverger. ¿Ya? Entonces, miren qué es lo que hacemos con esta suposición. Con esta suposición, ¿no es cierto? Ya hemos hecho el paso 4 directamente, ¿no es cierto? Diverge en este ejemplo, pero vamos a la prueba por comparación. Miren lo que tenemos. ¿En qué escenario nos situamos? ¿En uno o en 2? En este caso, como la auxiliar, la B sub n, voy a copiarlo aquí en verde, la B sub n diverge, ¿no es cierto? Con esta elección que hice yo, viendo esas potencias, entonces, miren dónde estoy. Estoy aquí. B sub n es divergente. Entonces, con esta primera elección estoy en el segundo caso de la prueba de comparación. ¿Ya? Ahora, pero no es solo esa la condición que debo probar, sino es la otra de aquí. ¿Acaso, pongamos paso 5, acaso A sub n es mayor o igual a B sub n? Recordemos esto, 1 sobre n factorial es a sub n, ¿no es cierto? Y b sub n es 1 sobre n. ¿Acaso es mayor o igual? Y si nosotros hacemos un poquito de álgebra, vamos a ver que n factorial, pasémosle al otro lado. Nos quedaría esto, pasándole al otro lado. N factorial, ¿acaso es menor a n? Y la respuesta es no. Obviamente, aquí está el n factorial acá arriba, fíjense. N factorial es n multiplicado por algo más. ¿Ya? Entonces, la respuesta es no. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta relación que yo estoy encontrando, eh, no se cumple. Es decir, se cumple lo contrario, se cumpliría lo contrario, es que A sub n es menor o igual a B sub n. Fíjense esto es lo que se está cumpliendo. Entonces, como que tengo cruzado. Miren, entonces el teorema, la prueba de comparación, aparentemente falló. No va a ser útil, ¿ya? Pero aquí hay otro detalle más. ¿Por qué pasa esto? Normalmente pasa por mi elección de la B sub n. ¿Sí? Mi elección. ¿Ya? Normalmente por eso pasa, ¿verdad? Entonces ahora voy a bajar un poco. Y voy a hacer otra cosa para que ustedes noten esto. Voy a suponer otra cosa. Supongamos otra cosa. Vamos a suponer otra cosa. Miren el factorial. Nosotros, ¿qué es lo que dijimos? El factorial escogimos para la primera suposición que falló, y aquí voy a poner así, voy a escribir explícitamente, la prueba de comparación no es útil. No es útil porque me dio un escenario cruzado. Tengo en manos una serie auxiliar divergente y tengo que A sub n es menor a B sub n auxiliar. Entonces no es útil por cruzado. Pero ¿qué tal? Si yo elijo, hagámoslo así en color negro, ¿qué tal si yo elijo una B sub n? ¿Qué pasa si yo hago esto de aquí? Ah, miren, ¿qué tal si yo elijo n? Perdón, que si yo elijo en el numerador 1, obviamente no puedo hacer nada en el numerador, me queda siempre 1. Pero ¿qué tal si yo elijo esto de acá? Imagínense esto, si yo multiplicara n por n menos 1, la potencia más grande es n al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal si yo digo simplemente esto de aquí? ¿Qué tal si mi b sub n auxiliar es n al cuadrado? ¿No es cierto? ¿Ya? Digamos que es la potencia más grande que voy a utilizar en el denominador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Si yo me armo una serie con esta sucesión auxiliar, ¿ya? Entonces yo puedo ver esto de aquí que me he construido una serie P con P igual a 2, ¿no es cierto? Y por el teorema, ¿no es cierto?, de la serie P, entonces esto quiere decir de que esta de aquí
con B sub n converge. ¿Sí ven? Entonces me cambia la cosa. ¿Sí? Me cambia la cosa de aquí. Estoy como que cambiando esto. ¿Ya? Entonces voy a separarle también para tener un poco más de claridad aquí. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Antes de continuar, porque quiero mostrarles de que ustedes deben aprender a elegir. ¿Ya? Y hay ciertas elecciones de que se me da cruzado, por tanto el teorema no funciona. Pero hay otras direcciones, como ya vamos a ver, que sí va a funcionar. Entonces, miren qué es lo que pasó aquí. Llegamos en naranja. Miren, ¿qué es lo que yo tengo ahorita? Yo tengo que mi auxiliar converge. Entonces, yo en esta nueva elección en naranja que estoy haciendo, yo estoy en la primera parte de acá. Voy a trabajar en esto con un auxiliar que converge. Entonces, vamos a probar de nuevo esto en color rojo. Probemos esto de acá. ¿Acaso A sub n es menor que B sub n? Ya, y en este caso, veamos esto, A sub n siempre es 1 sobre n factorial. Y la pregunta si es que es menor a 1 sobre n al cuadrado ahora. Porque mi elección ahora es 1 sobre n al cuadrado en este nuevo escenario. ¿Ya? Entonces hagamos un poco de álgebra y veamos esto de aquí. Pasemos al otro lado, me quedaría n factorial es mayor, pregunta a n al cuadrado. Fíjense esto. Y la respuesta es sí, porque n comienza desde 1, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Comienza desde 1, implícitamente es desde 1, no lo he puesto, pero si se fijan en el ejercicio comienza en 1. ¿Ya? Entonces, comenzamos por ahí. Entonces, fíjense esto y veamos si es que es verdad o no. Regresemos al concepto de factorial que está acá arriba. Factorial es la multiplicación de n por el n menos 1 y eso ya nos dio el cuadrado. Fíjense, si solo tenemos esta partecita ya tenemos un n al cuadrado. Y a eso le restamos 1. Pero a todo eso le multiplicamos de nuevo por n menos 2 y de aquí ya va a salir un n al cubo. Entonces se puede decir que el n factorial es mucho más grande que un n al cuadrado, un n al cubo, un n a la cuarta, un n a la quinta. ¿Sí? Entonces esto de aquí sí se confirma que n factorial es mayor a n al cuadrado, por tanto la división 1 sobre n factorial es menor a la división 1 sobre n al cuadrado y por tanto sí se cumple también la condición esta de aquí de que a sub n es menor o igual a b sub n. Entonces, miren con esta nueva elección. Con esta nueva elección, el teorema sí es útil. El teorema de la prueba de comparación, la normal, ¿no es cierto?, sin el límite, sí es útil. ¿Ya? Sí es útil. Entonces, yo puedo utilizar la conclusión, pongámosle en color celeste, la conclusión es de que A sub n también converge. Entonces, yo puedo decir que A sub n también converge por el teorema, ¿no es cierto?, por el teorema de prueba de la comparación, y por tanto, escribiéndole al final, sería la serie que comienza en 1 y va hasta el infinito, de 1 sobre n factorial, converge, gracias a la prueba de comparación. Entonces, aquí, como ya hemos resuelto en el paso 5 con la prueba de comparación básica, entonces ya no es necesario utilizar la prueba de comparación al límite, que nos debería decir lo mismo.